Mis queridos papás y mamás, aunque os parezca exagerado, la forma en que hablamos a nuestros hijos debéis saber que va a determinar en gran medida su forma de ser, su forma de comportarse y, como consecuencia, va a determinar su futuro, su capacidad para triunfar o no en la vida. Os voy a explicar por qué muy sencillamente y os aseguro que no es una exageración. Los niños cuando nacen, como sabéis, no saben quiénes son bebés. Son como un lienzo en blanco. Y según lo que nosotros les vayamos diciendo, que si eres un niño bueno, que si eres torpe o que si eres inteligente o tonto. En fin, según lo que ellos vayan escuchando a lo largo de su desarrollo, así ellos van a aprender a identificarse. Que si soy tonto o que si soy inteligente. El impacto de nuestras palabras es brutal para nuestro hijo. Nuestro hijo vivirá el resto de su vida según nuestras expectativas. Y te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Un niño que ha sido criticado y menospreciado siempre, diciéndole cosas como que tú eres tonto, que cállate, no sabes lo que dices, o eres un flojo, qué torpe eres, o nunca terminas lo que empiezas. Un niño que toda su vida ha escuchado este tipo de comentarios por parte de las personas más cercanas, como somos los padres primero y después los profesores, esos niños van a asociar estas ideas, estas cosas, a su persona, van a pensar, yo soy así. Es lo que me dicen mis padres. Se lo van a creer totalmente. Así que cada vez que tengan que hacer algo, como estudiar o enfrentarse a cualquier reto, no serán capaces. Todo será para ellos imposible, demasiado complicado. Porque están seguros de que son torpes o tontos o que no serán capaces a terminar un proyecto, porque es lo que le han dicho toda su vida. No tienen autoestima. Así que, como saben que no pueden, ya no lo van ni a intentar. Debemos saber, papás y mamás, que cada vez que criticamos a nuestros hijos, bajamos su autoestima. Y estos chicos, cuando tengan que enfrentarse solos a la vida, al no valorarse, solo sienten miedo, mucho miedo ante cualquier reto. No se sienten capaces de mejorar o de superarse. Ante el miedo al fracaso, es terrible todo. Solo saben que no pueden, así que no hacen nada, ni siquiera lo van a intentar. Por otra parte, utilizar la culpa como mecanismo de control es terrible. Por ejemplo, manipular a un niño para que se sienta culpable y así nos obedezca. Este tipo de manipulación es la que utilizan en las sectas algunas religiones y otras organizaciones para controlar a sus seguidores. Es horroroso. Los niños que son manipulados por los padres para conseguir de ellos lo que quieren, por ejemplo, si no haces esto me las pagarás. Este tipo de comentarios amenazantes están enseñando al niño que tiene que hacer eso para que mi madre o mi padre me quiera, para que no me rechace. Si no lo hago, mi madre se enfadará conmigo y eso para los niños significa que no me quiere. Así que para que mi madre me quiera, lo haré. Esta forma de educar es una forma de manipular, de ejercer un control sobre tu hijo a través del miedo al rechazo. Si no lo hago, mi madre no me querrá. Es pura manipulación. ¿Sabéis qué pasa con estos niños cuando son adultos, mis queridos papás y mamás? Pues que harán siempre todo lo que quieran los demás por miedo a ser rechazados. Se dedicará a complacer a los demás para que los acepten, sin importar sus propios deseos. No se valoran, así que solo importa lo que los demás piensen de mí. Todo esto es resultado de la manipulación y las críticas destructivas que utilizamos con nuestros hijos para tenerlos bajo control. Esto, papás y mamás, no es educar bien a un hijo, porque al final ese niño lo habremos convertido en un adulto hipersensible. Esto significa que no aceptará críticas de nadie, así que no podrá mejorar en ningún trabajo,
ni en ninguna faceta de su vida, sino acepta críticas, ¿no se puede mejorar? Claro está. Y ya ni lo intentará. Y se habrá convertido en una marioneta para los demás. Si por el contrario, el niño ha sido valorado, se siente amado con comentarios del tipo «Amor, qué listo eres», o «Tú puedes, cariño, inténtalo», o «Ánimo, cielo, sé que puedes conseguirlo». Este tipo de comentarios en los que enseñas a tu hijo que él vale mucho, que puede conseguir sus objetivos y que además lo haces con cariño, todo lo que estás haciendo es maravilloso porque le estás enseñando a tu hijo que tiene capacidad suficiente para conseguir lo que quiere. Le enseñas que puede enfrentar cualquier reto. Le has enseñado confianza en sí mismo, a valorarse. Tiene un buen autoconcepto y una muy buena autoestima. Así que cuando este niño llegue a ser adulto, vivirá siempre según tus expectativas, según lo que tú le has dicho en la vida. Y eso será lo que hará. Estudiará y trabajará y hará todo lo necesario para alcanzar sus objetivos porque sabe que puede conseguirlo. Tú se lo has dicho. Y luchará y se esforzará hasta conseguirlo. Mis queridos papás y mamás, no sabemos hasta qué punto podemos influir en el futuro de nuestros hijos solo con la forma en que les hablamos. Debemos ser más cuidadosos con nuestras palabras. En resumen, tus hijos vivirán todo el resto de su vida según sus expectativas, según lo que esperas de ellos. Si han sido manipulados y criticados siempre, tendrán miedo al fracaso y a ser rechazados, porque no se valoran en absoluto, y no serán capaces de hacer nada por sí mismos y se dedicarán a complacer a los demás, sin importar sus deseos. Sin embargo, si tus expectativas han sido buenas para él, tu hijo trabajará hasta conseguirlas. Serán adultos seguros de sí mismos y no tendrán miedo a nada. Así que, papás y mamás, de nosotros depende en gran medida el futuro de nuestros hijos. Hasta aquí el vídeo de hoy, papás y mamás. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros al canal, porfa, y compartirlo. Me encantaría también leer vuestros comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.